El objetivo de esta clase es básicamente tener un punto de partida para poder comenzar a discutir, abordar, estudiar, explorar las problemáticas que emergen, digamos, plenamente en el siglo XIX, para nosotros, en la Argentina del siglo XIX. Y este punto de partida hace que no hablemos de la Argentina y del territorio argentino actual, pero no de la Argentina de aquel momento, porque Argentina en aquel momento no existía. ¿Correcto? Estamos hablando, por supuesto, del siglo XVIII y también y gran parte del siglo XIX. No hablaremos de Argentina en el sentido tradicional del término, como lo hacemos actualmente, en el sentido de Estado nacional moderno. Vamos a hablar simplemente de un territorio que formó parte a posteriori de lo que conocemos hoy como Argentina. Esta materia, desde mi punto de vista, tiene que concentrarse básicamente en estos aspectos que hacen, digamos, a la historia del siglo XIX. ¿Por qué digo yo esto? Porque si nosotros comenzamos muy atrás, estamos invadiendo un territorio de otras materias que, por ejemplo, son como la de Historia Americana 1. Historia Americana 1 es la historia colonial. Y para la Historia Argentina 1 ya deja de ser la historia colonial, sino que estamos saliendo justamente de la historia colonial latinoamericana. Siempre considerando que estamos dentro de Latinoamérica o de Hispanoamérica o de Iberoamérica, ¿correcto? Como les dije la clase pasada. Entonces, el objetivo de estas clases son tener más o menos un panorama general de cómo nos encontramos o de cómo se encontraba, digamos, la sociedad, la economía, el dominio sobre un territorio, la población, las relaciones humanas, las relaciones comerciales, las relaciones entre las corporaciones existentes en el momento en que nosotros partimos, para poder saber cuáles son los problemas heredados o cuáles son los problemas que van a tener los políticos, los dirigentes, la sociedad, los varones y mujeres del siglo XIX. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer? Yo voy a tomar como punto de partida el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Ya los reyes Borbones están obviamente en el poder, vienen de la década del 20, donde se ha producido una guerra de sucesión, y ha cambiado la dinastía, ¿no es cierto? Entonces ahora los Borbones están gobernando. Todavía en 1750 no ha ascendido al trono el mayor, digamos, de los reformistas Borbones, pero los Borbones empiezan, digamos, ni bien asumen, digamos, empiezan una tarea de transformación de la corona y del imperio, que va a ser muy importante para nosotros en tanto y en cuanto vamos a sufrir las consecuencias de las medidas reformistas que tomen los Borbones en el poder. Pero Carlos III va a ser el gran reformista, el mayor de los reformistas, cuyo reinado va a ir entre 1759 y su muerte ocurrida en 1788. Prácticamente en 20 años transformó la corona española y produjo esas reformas produjeron cambios trascendentales en los modos de convivencia, digamos, entre lo que vendrían a ser los reinos de ultramar, o sea, nosotros, aquí en lo que va a ser denominado Latinoamérica, y los reinos de la España peninsular. Digamos, el imperio español era uno solo,
y estaba constituida, incluyendo la monarquía, claro está, por reinos, por una sucesión de reinos unidos, digamos, por un sentimiento común, por la tradición, por el derecho consuetudinario, el derecho de gentes, etcétera, etcétera, y por supuesto, unidos por la religión, que era el factor más duro, más fuerte de esa unidad de la monarquía. Y cuando hablo de unidad, me estoy refiriendo, cuando digo reinos, estoy diciendo que esta monarquía estaba compuesta tanto por los reinos de la España peninsular, propiamente dicha, como por los reinos de ultramar, que en teoría y por estatus estaban en el mismo nivel. Perdón, profe. Sí. ¿Puede repetir lo último que dijo? Porque no sé si se me cortó a mí o se le cortó el audio a usted. Pues, es decir, la monarquía española, ¿no?, que se había expandido y había conquistado terrenos en ultramar, cuando lanza a sus conquistadores, ¿no?, establece un sistema mediante el cual los nuevos territorios son nuevos reinos. Y estos serán los reinos de ultramar, que al mismo tiempo compondrán a esa monarquía en un mismo nivel. Quiero decir, no había diferenciación de estatus. No era menos el reino de Castilla que el reino de Nueva Granada. ¿Me expliqué? En cambio, cuando asumen los Borbones y comienzan a reformar, digamos, el imperio, la monarquía, etcétera, etcétera, recordemos que los Borbones son ilustrados, adhieren, digamos, hay varios intelectuales, podríamos llamarle así, digamos, intelectuales miembros de la monarquía. El mismo Carlos III era un ilustrado, digamos, ¿no? Ya empieza a haber a partir de esa adhesión, por decirlo así, al movimiento ilustrado, que no es uno solo en Europa, cuidado con esto, no va a ser, digamos, un movimiento ilustrado idéntico a la ilustración francesa. Puede haber lo que se llamaban por entonces, y ustedes lo van a ver en la novela de Pérez Reverte, van a observar cómo se los trata de afrancesados algunos. Pero son afrancesados, pero ojo, eso no quiere decir que hayan adherido plenamente y en un todo a la ilustración francesa. Pues la ilustración francesa tiene sus propias características, lo mismo que la ilustración alemana, etcétera, etcétera. No vamos a ir por ahí porque si no, no vamos a terminar más. Pero quiero decir que la monarquía española con los Borbones se ve también ella renovada por dentro, en tanto y en cuanto tiene elementos adentro que provienen de la ilustración. Esta es una ilustración que va a tomar de la ilustración, del movimiento ilustrado europeo, un punto, digamos, central y común a toda la ilustración, la razón, por oposición justamente a las creencias. Por eso ustedes van a encontrar, digamos, esas terribles disidencias radicales, por otra parte, en la España que describe, digamos, la novela. Porque hay un choque, una oposición, por supuesto que eso trasciende, porque lo que se ve ahí trasciende, digamos, esto que voy a decir, pero, digamos, eso es un elemento común, digamos, a la ilustración. Es decir, hasta el momento, digamos, dentro de las monarquías, ¿no? Por eso había dicho que la religión era el punto común, digamos, lo que unificaba a esa monarquía católica, la monarquía en España, siempre, cuando hablamos de la monarquía española, siempre hablamos de la monarquía católica. Ténganlo muy presente a esto porque nos afecta muchísimo.
muchísimo. Las leyes de la monarquía eran las leyes de la religión católica. ¿Está claro? O sea, cada vez que había un concilio religioso, ¿no es cierto?, del catolicismo. Por ejemplo, uno de los últimos había sido el Concilio de Trento, 1660, creo que terminó por ahí. Bueno, ese concilio establece una serie de normas que no van a afectar solamente a quienes sostienen la religión católica, quienes sostenían la religión católica y quienes creían en las cosas que dice la iglesia, ¿no? Qué sé yo, que hay un padre, hay un espíritu, ¿no? Que hay, qué sé yo, hay un montón de cosas que no son creencias, ¿me explico? Y esas creencias eran adoptadas directamente por la monarquía, porque eran ley, independientemente de las leyes de la tradición y del derecho consuetudinario y del derecho de gente que también actúa. Las leyes de la monarquía eran leyes del rey. Perdón, las leyes de la religión católica eran leyes del rey. Y las aplicaban en el concepto de familia, de unión legal, legítima, de relaciones entre los varones y las mujeres, de el concepto de mujer y de varón que tenían por entonces, el matrimonio religioso como como única unión legal de los reinos. Les estoy poniendo un ejemplo sencillo, nada más, que conocemos porque todavía la gente se casa obviamente por iglesia, ¿no? No todos, pero la gran mayoría se casa por iglesia. De manera tal que eso tenía mucho que ver, ¿no? Parece, bueno, ustedes pueden decir, pero eso es una cosa relativamente importante. No, macana, es tremendamente importante, porque la iglesia no solo casaba por la iglesia, sino que antes de casarse por la iglesia vos tenías que ir a confesarte. Manejaban este asunto de la confesión. Los curas conocían todos los problemas sociales habidos y por haber. No el gobierno, no la monarquía, no el policía, por decirlo así, no el teniente alcalde. Quienes conocían lo que pasaba en la sociedad eran los curas, los sacerdotes. Los curas sabían quiénes iban a misa, quiénes no iban a misa, quiénes se confesaban, seguían el registro de los nacimientos, de los matrimonios y de las defunciones. Eso es control social. Eso es tener los datos para poder planificar después qué hacer con esa gente que nace, que vive, que se casa, que se muere. Sí. Si en ese momento estaba tan entrelazada la monarquía con la religión, que los curas sepan las cosas que les pasaba a la gente, era más o menos que lo sepa la monarquía, era más o menos lo mismo, ¿no? ¿Por qué la monarquía, por qué los reyes tenían como asesores a los obispos, sacerdotes, cardenales, etcétera? Por eso que estamos diciendo ahora, justamente. Sí, pero igual no es ilegal, digamos, para los curas contar las confesiones de la gente. O sea, no, mira, Franco. Digamos, No iban a andar contando las cosas de la gente puntualmente, no iban a ver, Franco me contó tal cosa, etcétera, etcétera, no le iban a decir al monarca eso, pero sabían, se entiende lo que quiero decir, sabían lo que estaban pasando, sabían, eran los únicos que tenían, ¿cómo decirlo?, un termómetro de las cosas que pasaban en un barrio, ¿me explico? Profe, una pregunta, una consulta. Dale, Enzo. Si la mirada del rey también cambiaba, si ya no era tan, o sea, con todo esto siempre la figura del rey era la más importante y no sé si era la mirada
del enviado. No sé si en esta parte era la mirada del Dios representado en la tierra, sino que eso también cambiaba, Claro, que ya no era visto de esa manera. claro, los Borbones Decía empiezan a cambiar eso. Los Borbones empiezan a cambiar eso. Y es por eso que vamos a tener problemas serios entre los sectores poderosos, los sectores del poder. Es por eso que no vamos a hablar de una ilustración francesa en España, porque piensen que en Francia a los sacerdotes les cortaron la cabeza y les sacaron todos los privilegios. Eso no ocurrió en España. Es más, los corridos, curas, sacerdotes corridos en Francia, por temor a que los mataran, porque los mataban, huyeron, digamos, a España y ahí los recibieron bien. Entonces ahí ya tenemos una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque la resistencia de la Iglesia española fue infinitamente más fuerte que la resistencia de la Iglesia en Francia. Entonces no fue tan fácil torcer el rumbo en España de esa mentalidad, digamos, basada en una explicación del mundo, basada en la fe para explicar el mundo. ¿Me explico? Porque esto es lo que empieza a cambiar. Es decir, ¿qué? Bueno, cambia la forma de comprender el mundo. Los hombres, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué destino? Tenemos un destino. ¿Y el destino cuál es? Y llevar adelante la obra del Señor. Entonces acá comienza a haber un cambio importante con esta introducción del movimiento ilustrado, en tanto movimiento que dice, mirá, dejemos la fe de un lado, ¿no? Y el mundo se puede explicar racionalmente y de forma exclusiva. No hay nada más allá de lo que la ciencia puede explicar, puede estar explicando. No hay nada más allá de la razón, de la comprensión del ser humano como ser que hace la realidad, la construye, hace la historia y por ende hay una explicación racional del mundo. ¿Me explico? Estas cosas son con las cuales van a tener que lidiar los hombres y mujeres de la época. Ahora bien, vuelvo, digamos, a los Borbones. Entonces, a los Borbones les va a costar, por supuesto, ir desarrollando toda una serie de políticas que justamente comienzan a chocar con la propia Iglesia Católica. Las reformas, parte de las reformas, tienen que ver con eso, tienen que ver con una lucha, digamos, con competir, por decirlo así, digamos, la monarquía o la religión. Empiezan a competir estas dos grandes corporaciones, una que es extraordinariamente fuerte, que es más fuerte que la monarquía, que es la Iglesia Católica, y otra que una monarquía compuesta por una serie de otras corporaciones más pequeñas, intentan construir lo que vamos a conocer a futuro como un Estado moderno. ¿Por qué? Porque esta monarquía borbónica comienza a reclamar para sí incumbencias que antes tenía la propia religión católica. Les dije, ¿por qué les cité, por ejemplo, el asunto del Concilio de Trento, el matrimonio religioso, la forma de concebir la familia, etcétera, etcétera? Porque sin sacarle a la religión católica el control social que implicaba todo lo atinente, digamos, a la propia religión, ¿no? Que es la confesión, la penitencia, la oración, la asistencia a misa, tener que, digamos, asistir a misa regularmente, respetar los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Comienzan el Estado, esto es en 1776, y no es casual que sea en ese año, en 1776, Carlos III
impone una real pragmática, se llamaban a las leyes que emanaban, digamos, del rey, una real pragmática en donde comienza a intervenir en los matrimonios, siendo el Estado ahora quien tiene la última palabra para dar el permiso matrimonial en los hijos de familia considerados menores de edad. ¿Quiénes eran los menores de edad? 23 para los varones, 21 para las mujeres. Pero ya 23 y 21 ya eran medios grandecitos, ¿me explico? Razón por la cual, digamos, ¿por qué? Porque la mayor parte de las personas se casaban antes de llegar a los 20 o a los 20, no ni a los 21 ni a los 23, bastante más jóvenes. Las mujeres solían casarse a los 12, a los 14, ¿me explico? ¿Por qué? Porque también vivían mucho menos, ojo, cuidado, entonces tenían hijos más temprano, se morían antes. ¿Qué hacía con esto el Estado? Empezaba a constituirse como tal, como un Estado más moderno en el sentido que intervenía, digamos, directamente en las cuestiones más íntimas, ¿no es cierto? Es decir, lo público empieza a meterse dentro de lo privado. Bien. Y esto, por supuesto, va a traerle problemas con la iglesia, porque la iglesia va a decir, no, ¿cómo? ¿Quién sos vos para cómo el poder civil, ¿me explico? Cómo el poder secular, y por eso se empieza a hablar de proceso de secularización en las sociedades, en nuestras sociedades, a partir de entonces, cómo este poder secular va a meterse con el poder divino. Es decir, está compitiendo con nosotros, que es realmente el poder. Porque ustedes saben que todo lo que es divino es sagrado y además es consagrado, es la palabra verdadera, considerada verdadera per se. Otra de las reformas borbónicas, y para no irme en el plano de, digamos, en este plano religioso, por decirlo así, este vínculo que tenían con la religión, fue la expulsión de los jesuitas, que les aparece también ahí, creo, en el PowerPoint, digamos, en 1767, ¿no? Y esto lo encara también Carlos III. ¿Por qué expulsa a los jesuitas, a esta comunidad religiosa, esta orden religiosa de América? ¿Por qué la expulsa? ¿No? Las regulares son de orden cerrado, ¿sí? Son, por ejemplo, los religiosos y las religiosas que están dentro de un orden cerrado, en los conventos, ¿no es cierto? Y que persiguen un fin preciso, ¿no? Que es, por ejemplo, no sé, bueno, la orden de los franciscanos, por ejemplo, son los que hacen un voto de pobreza, ¿no es cierto? Entonces, ellos son pobres y atienden teóricamente a los pobres. Entonces, efectivamente, Carlos III expulsa a los jesuitas de Latinoamérica, de todo el territorio del imperio, y no eran 2 o 3 jesuitas, curas que andaban dando vuelta por ahí, ¿no es cierto? Sino que los expulsa porque se habían convertido en lo que para los Borbones eran un segundo estado, o un estado dentro del estado. Una orden regular, impenetrable, podríamos decir, en la medida en que ellos no te dejan entrar. ¿Cómo entras, digamos, a una orden religiosa? Y entras para estudiar, digamos, si vas a un convento y estudias para ser miembro de esa orden religiosa, o entras como un externo, en los casos de que las órdenes religiosas lo permitan, hay algunos que no, hay algunas órdenes religiosas que no lo permiten, entras al solo efecto de cumplir un trabajo específico por un contrato o por lo que sea que tengas que hacer. Suficientes. Habían generado las misiones, habían las misiones jesuíticas en toda la zona del litoral, del norte del litoral nuestro, actual, o sea, de la Mesopotamia. También, por supuesto, había misiones muy importantes, y las más importantes estaban ahí, las más importantes,
sobre un territorio que era perteneciente a Paraguay. La misión cuenta algo así, me dice Francisco, por supuesto. La misión cuenta algo así. Profe, disculpe, ¿pero qué quiere decir con misión? No entiendo a qué se refiere con eso. O sea, ¿qué eran las misiones? ¿Cuál es la misión de los señores que me visitan de vez en cuando, a los testigos de Jehová? Bueno, O de los mormones, como mencioné hoy. La misión de los sacerdotes y de toda esta gente que anda misionando es justamente evangelizar. Esa es la misión, evangelizar, que significa obviamente convencer a llevar la palabra de Dios o de quien sea, de Jehová o como le quieran llamar, de Alá o de la mar en coche y convertir. ¿Me explico? Que de ahí viene el asunto, digamos, de la evangelización, que se traslada después a otros terrenos, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de una evangelización política también. O cuando hablo del sistema jesuítico, no simplemente estaban ahí radicados, digamos, en esta zona del litoral, sino en lo que es hoy el territorio de la República Argentina, en todo el territorio. Los jesuitas se radicaron y con muchísima fuerza en un lugar y en una provincia particular que es... Además tiene una infraestructura re característica. Claro, por supuesto, es una ciudad muy antigua, es colonial. También lo podemos hacer en Capital Federal, porque en Capital Federal, la zona más antigua, si recorremos la zona más antigua, también vamos a encontrar infinidad de capillas y de iglesias, ¿no es cierto? También en otras provincias vamos a encontrar que, bueno, mucho testimonio, digamos, material del paso, digamos, de la religión por ahí y de la presencia de la religión. Pero, hablando de los jesuitas, lo que vamos a encontrar también en estas provincias son las estancias. Es más, en Córdoba se pueden hacer, bueno, y en San Luis también, por ejemplo, hay circuitos turísticos que te llevan directamente a las estancias jesuíticas, ¿no? Y las estancias jesuíticas, si las visitamos hoy, ahí nos vamos a dar cuenta de la importancia que tenían, porque son verdaderos monumentos gigantescos, digamos, y nos damos cuenta ahí del poderío económico que mantenían. ¿En qué basaban su poderío económico? Precisamente en que manejaban mucha mano de obra, ¿no? Por supuesto, toda la producción de la época era extensiva. Por ejemplo, en Córdoba, ¿qué producían? Bueno, producían animales, sobre todo mulas, pero también animales para comer, es decir, animales vacunos. También producían lana de oveja y, por supuesto, todos los encurtidos que se nos ocurra, también lo manejaban. Y también producían, digamos, maderas. Producían maderas y por eso se fabricaban sus propios carruajes. Es decir, se fabricaba todo para el autoconsumo, pero al mismo tiempo el excedente lo compartían con las otras misiones. ¿Por qué? Porque de Misiones, propiamente dicho, de la provincia de Misiones, en donde estaban radicadas algunas de las misiones jesuíticas, también de Corrientes, ¿qué traían de ahí? La yerba era un producto de primera necesidad en la época. Yerba y parte también de café. Entonces, estos jesuitas que producían en Córdoba, les pongo así, digamos, pero para que se den cuenta, su excedente se lo vendían a estas misiones jesuíticas de Misiones y Corrientes, y a cambio, ¿qué traían? Yerba y café y algunos otros productos, como por ejemplo también podría ser el algodón, o como algunos intercambios también que estaban referidos a la madera. La madera en la época era muy necesaria para un montón de cosas, para los carruajes, para comer, por ejemplo, porque si no había madera no se podía cocinar, si no había leña no se podía cocinar. ¿Me explico? Entonces tenías que comer las cosas crudas, como hacían por otra parte
los aborígenes o los indígenas, que justamente por falta de leña se comían la carne cruda o semicocida. Entonces, los jesuitas tenían un sistema propio al interior cerrado. ¿Qué pasó? En el siglo XVIII hubo un momento, digamos, en todo el siglo XVIII, hubo una bonanza económica, productiva, muy importante en todo el Imperio Español, Y eso también trajo aparejado, digamos, una bonanza hacia el interior, digamos, de estos sistemas productivos. Obviamente estamos incluyendo, digamos, a este sistema jesuítico que en sí mismo era autosuficiente. Por supuesto, también se alimentaba de los conventos que tenían externos en donde enseñaban, por ejemplo. Porque alguien por ahí me puso que se encargaban de Evelyn, había puesto, no se encargaban de la educación también. Justamente en Córdoba eran extraordinariamente fuertes, ¿no es cierto? La Universidad Nacional de Córdoba, hoy, era una universidad regida por los jesuitas. ¿Me explico? La más vieja, por otra parte, del país, la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, evidentemente, digamos, y esa bonanza que había alcanzado, digamos, al sistema jesuítico, entra en competencia con todos los circuitos comerciales, con el mercantilismo de los Borbones, con el mercantilismo del imperio mismo. ¿Y por qué entra en competencia? Porque los jesuitas, al ser autosuficientes y autoabastecerse y tener un excedente, en ese excedente pueden manejar el precio de los productos que colocaban en el mercado. ¿Y por qué pueden manejar el precio? Y por supuesto bajar el costo de los que generaban, digamos, una producción privada. Porque al manejar la mano de obra, bajaban el costo de producción de la yerba mate. Y los comuneros paraguayos que tenían que pagarle, ¿no? O que estaban dentro del sistema de encomiendas, pero que tenían que mantener con sus propios costes, con su propio dinero, digamos, a los indígenas que tenían a su cargo, vendían la yerba mate más cara. ¿Me explico? Entonces, más cara que los jesuitas. Entonces, ¿quiénes patalean? Patalean los comuneros, patalean los comerciantes privados, patalea todo el sistema mercantil español que se ve afectado por este rompimiento, por decirlo así, del monopolio mercantil español. ¿Sí? Ese monopolio mercantil español tenemos que saber cómo funcionaba porque es muy importante. Yo les puse ahí en el PowerPoint, dice, entre 1765 y 1778 se reestructura el sistema de comercio colonial y se introduce este asunto del comercio libre. Pero hay que entender bien qué significa este comercio libre. Vamos a ver. Con anterioridad con anterioridad a 1776, vamos a poner esta fecha, este año, que es para nosotros muy significativo. Es muy significativo porque se constituye el Virreinato del Río de la Plata como parte de esas reformas administrativas encaradas por los Borbones, y a partir de ese momento, la capital de ese virreinato, que va a ser Buenos Aires, que fue Buenos Aires y que sigue siendo ahora nuestra capital, comenzará, digamos, a fluir un comercio ultramarino y los barcos van a ir y volver de España. Pero con anterioridad eso estaba prohibido. Con anterioridad a 1776, la única manera de comerciar, de que los productos americanos llegaran a España, al puerto de Cádiz, vamos a poner un puerto que es fundamental en España, era fundamental, al norte de España, esos productos tenían que ser transportados a través del Pacífico
y cruzar por el canal de Panamá, embarcarse en los barcos de registro, se llamaban así, esperar un tiempo hasta que todos los barcos se hubieran unidos así, se hubieran agrupados en lo que hoy es toda la zona de Cuba, ¿no? La península de Yucatán, ¿no? En México, y todos juntos, pensemos, todos juntos viajar hacia los puertos españoles, en una travesía que por ahí duraba un mes, 2 meses, dependía del tiempo, etcétera, etcétera. ¿Por qué se hacía esto? Por una cuestión de seguridad y por una cuestión de monopolio. Esta introducción del sistema de comercio libre no va a romper completamente con el monopolio, va a estar lejos de romper con el monopolio, pero sí va a generar una aceleración de los circuitos comerciales, en tanto y en cuanto va a haber otra manera de llegar, digamos, a los puertos españoles más rápida, que va a ser infinitamente más rápida. Imagínense que toda la zona que antes del virreinato, que producían, digamos, todos los productores de Córdoba, que querían trasladar, digamos, mercaderías, exportar mercaderías a España, tenían todas las dificultades de los caminos, de las rutas, etcétera, etcétera, así que directamente no lo hacían. ¿Por qué, digamos, se aceleran las cosas? Bueno, porque es más fácil llegar de Buenos Aires, digamos, a Cádiz que ir por todo el Pacífico. ¿Me explico? Eso es así de fácil. Pero ese comercio libre va a la introducción del comercio libre va a implicar que por momentos la corona va a autorizar a otros barcos procedentes de las mismas colonias a comerciar con puertos, digamos, coloniales, con puertos, digamos, de América. ¿Por qué el gran consumidor, el Alto Perú? Y porque ahí estaba la mina de Potosí. De ahí se extraían, digamos, todo. Pero Potosí, en el cerro de Potosí no se puede producir nada. Nada se puede producir. No hay producción de nada. Es un cerro pelado en donde lo único que se puede hacer es sacar mineral. ¿Por qué no se puede producir? Porque es muy alto, no hay oxígeno, no llueve, no hay tierra, no hay humus. ¿Está claro? La gente, digamos, todo era tracción, todo era a mano. Los indígenas que iban a trabajar ahí lo hacían todo lentamente porque ahí no se puede vivir. Entonces había que abastecer al Cerro de Potosí de todo, porque era un gran mercado consumidor. ¿Por qué? Por la cantidad de mano de obra que había allí, que necesitaba comer, vestirse, tomar agua, alimentarse de todo, necesitaba los carruajes, necesitaba transporte, y para eso el único transporte que podía llegar eran las mulas. Piensen en esto, para llevar la mercadería de Buenos Aires a Jujuy se demoraban no menos de 3 meses. Piensen, Y cuando se llegaba a Jujuy, a la quebrada de Humahuaca, lo que es la quebrada de Humahuaca, ahora, digamos, estamos ahí nomás, cruzamos así nomás, estamos en Villazón enseguida, vamos en el auto, pim pam pum. Antes, todas las carretas llegaban ahí, se concentraban, y toda la mercadería que quería pasar justamente hacia Bolivia, y que era llevado básicamente a ese cerro de Potosí, se descargaba, se cargaba en mulas y solo pasaban las mulas por ese estrecho caminito de la quebrada, porque todas las carretas se rompían, no había camino. ¿Me explico, no? Imagínense si había que exportar después a España. Bueno, era realmente loco. Entonces, justamente el Virreinato del Río de la Plata trae aparejado esta facilidad, digamos, de transportar justamente los metales hacia el sur y no hacia Perú, porque si esto era complicado, el camino del
el Cerro de Potosí, de lo que a la altura de La Paz, más o menos, de La Paz a los puertos de Perú, Lima, por ejemplo, era aún peor. Entonces, por eso es que trae estas modificaciones, comienzan a introducir, digamos, una renovación bastante importante y una aceleración, digamos, de los circuitos comerciales. Justamente, la creación del Virreinato del Río de la Plata va a traer una serie de beneficios a todo el virreinato, a toda la zona del virreinato. Y una de las cosas, porque hasta ese momento, digamos, justamente también los barcos, el comercio libre se empieza a introducir porque si no, a los reyes, digamos, a la monarquía se le escapaba la recaudación, lo que es la recaudación fiscal. ¿Qué necesitaban los Borbones para mantenerse? Y recaudar cada vez más, porque veían que había agujeros por todas partes. Entonces, una manera de hacerlo fue crear esta nueva unidad administrativa y política para poder recaudar más. Y que no se le fueran los recursos vía contrabando, que era, digamos, bastante importante. Son los Borbones, y es específicamente Carlos III, el que desea por todos los medios tener incumbencias políticas más amplias. Y entonces a él no le importa tanto, digamos, el vínculo con tal o cual orden religiosa, hace lo que tiene que hacer para tener más incumbencia él. ¿Me explico? No le interesa romper con lo que John Lynch, un historiador muy conocido, llama, digamos, la sociedad criolla o los gobiernos criollos o la monarquía criolla, ¿sí? En América. No le importaba romper tanto con ese sistema, que ahora les explico en qué consistía en todo caso, sino lograr sus propios objetivos. Los efectos secundarios o las consecuencias que iba a traer aparejada todo el sistema, toda la renovación, no le importaba tanto. Le importaba, sí, digamos, los efectos inmediatos de la aplicación de estas reformas. Cuando hablo, digamos, de romper con lo criollo, ¿no? Que vendría a ser con lo más tradicional, es que el sistema español, cuando se implanta en América, era muy laxo en su permisividad, digamos, se le permitía demasiado a los conquistadores, a las órdenes religiosas, se les permitía todo. ¿Qué tenían que hacer estos empresarios privados que venían a conquistar, entre comillas, América? Bueno, conquistar el territorio significaba conquistar también a las personas, ¿no es cierto? Establecer una ciudad, crear un cabildo, el ayuntamiento, hacer una plaza, poner la plaza de armas, establecer los regimientos, el fuerte, ¿no es cierto? Las instituciones de la monarquía. Y luego facilitar la penetración de la religión, porque la religión venía después. La religión venía después, se facilitaba, digamos, la construcción de las iglesias y toda la población estaba a su disposición. ¿Cuáles eran las leyes locales? Las iban implantando el propio ayuntamiento, es decir, el propio cabildo iba más o menos estableciendo, digamos, lo que hoy podrían ser, no sé, estatutos de comportamiento social, ¿sí? Los Borbones empiezan a romper este asunto de lo criollo que quedaba, digamos, entre nosotros, quedaba como resumido, digamos, estos modos de convivencia, digamos, eran muy locales, por eso también había diferencias entre lo que eran los mismos reinos en América. Empiezan a romperlo porque ellos quieren dominar todo, se inmiscuyen en todo. ¿Y cómo lo hacen? A través de las reformas administrativas y políticas. Y a través del sistema tributario. Inmediatamente, Carlos III, por ejemplo, aumenta todos los impuestos. Y todos los impuestos es de todos los impuestos de todos los sectores de la sociedad. Todo el mundo empieza a pagar más impuestos. Y entonces empiezan a decir, bueno, pero acá le vamos a torcer el brazo, ¿cómo?
y vamos a dejar de pagar o vamos a declarar menos, como hacemos ahora. Declaramos menos de lo que ganamos, porque además de aumentar los impuestos y para que no siguieran evadiendo, ¿qué hace? Una modificación al interior crea las intendencias, crea las gobernaciones, había gobernaciones y crea gobernaciones, intendencias, ¿no? Para crear unidades administrativas más pequeñas en las provincias. Al interior del virreinato se crearon, creo que fueron 8 más de las que había, para poder tener más funcionarios que controlaran, digamos, la recaudación. ¿Me explico? Y de ese modo logró aumentar la recaudación, pero hubo una serie de... Bueno, todo esto, por supuesto, trajo un descontento brutal en todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los españoles peninsulares que habían venido acá a establecer sus propios comercios, obviamente, ¿no? A hacer riqueza. Y además, esto trajo aparejado también un descontento muy amplio, muy importante, en los propios criollos, que a partir de esta reforma ven que no pueden acceder más a los cargos que anteriormente accedían en la administración pública, llamémosle, hoy le diríamos así, administración pública. A los cargos, por supuesto, de mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque, por eso hablo de que, sobre todo Carlos III, quiere tener el control firme. Bueno, de hecho, es una monarquía absoluta, y muchos lo van a tildar de ser un déspota ilustrado. ¿Y por qué es esto? Porque va a nombrar funcionarios que solo le van a responder a él personalmente por lo que hagan en América. Y por eso no va a querer tener funcionarios que sean criollos. ¿Me explico? Es decir, si vos no me recaudás tanto o se me fuga el dinero, vos, fulano de tal, que yo te nombré, vas a venir acá a dar cuenta en mi presencia por la falta cometida. Por eso los criollos van a decir, y nos empiezan a dejar afuera. Y sí, porque entonces el estatus de reinos de ultramar empieza a cambiar. Vas a empezar a ser de segunda categoría. ¿Cuándo se va a ver esto? Cuando precisamente en los albores de la Revolución de Mayo, los mismos españoles peninsulares le digan a los diputados que vayan de las colonias, o sea, de los reinos, a España a ver cómo resolvían la cosa, les van a decir, ustedes votan, pero su voto vale menos que el de nosotros, porque ustedes son de las colonias. Y los criollos van a decir, ¿cómo colonia? Nunca fuimos tratados como colonias. Nosotros tenemos el mismo estatus que ustedes, españoles peninsulares. ¿Por qué? Porque somos tan españoles como ustedes. Esto es muy importante que lo comprendamos todos los que estamos acá. Todos eran españoles. Todos tenían el mismo estatus. Todos se consideraban parte de esa monarquía española, aunque la sufrieran y aunque no estuvieran de acuerdo con las medidas, aunque resistieran incluso las medidas. Como hubo resistencia, como por ejemplo antes de la Revolución, se habla mucho de aquellos que han querido ver, digamos, antecedentes de la Revolución de Mayo, ¿no? El levantamiento en La Paz, el levantamiento en Paraguay, el levantamiento de los comuneros, precisamente, el levantamiento de los indígenas. No son levantamientos revolucionarios que conducían, cuyo interés, su objetivo era el de separarse de la monarquía, el de expulsar a los españoles, etcétera, etcétera. No nos equivocamos si tenemos esa lectura. Eran resistencias y levantamientos a estas reformas que afectaban directamente al bolsillo de las personas en algún caso, o los afectaban políticamente
porque o los afectaba desde el punto de vista de su propio estatus social. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto que sí. Esta gente que era parte de las colonias y la sociedad en sí en general, ¿no tenía una conciencia de que era dominado por algo externo? Para nada. Para nada, porque Porque precisamente siempre se acá, planteó así, por ejemplo, en la escuela te lo plantean así, como que la gente... claro, bueno, por eso yo les dije que acá íbamos a revertir algunas de las miradas consagradas que tenemos, ¿no? No está mal que la tengan porque eso es lo que les enseñaron, no les voy a reprochar absolutamente nada. Yo siempre les reprocho a mi propia profesión, ¿no? Pero vos fíjate, Gonzalo me dice, no es la revolución, no está, digamos, la causa de la revolución no es esta rivalidad de españoles y criollos, o el conflicto de intereses entre las élites criollas y las élites peninsulares. Bueno, empiezan a aparecer ahora, en el momento que yo les estoy diciendo que es ya entrado el siglo XIX, no en el momento de las reformas, porque las reformas empiezan a provocar consecuencias, y las consecuencias se ven después de aplicarse. Esos levantamientos estaban a tono con los reclamos que estaban haciendo, y los reclamos que hacían no era que se caiga el rey Fernando VII, rompamos las cadenas, elaboremos las estrofas del himno nacional. Nada que ver, pero nada que ver. ¿Por qué nada que ver? Porque eran españoles, porque se sentían españoles, porque estaban dentro del imperio español, porque había una sociedad que funcionaba con esas formas tradicionales de relacionarse. Ya sé que nos cuesta mucho pensar en estos términos, pero pensemos que España no existía como un Estado nacional. No había estados nacionales. No existía, digamos, la ideología nacionalista. No existía el nacionalismo. El nacionalismo es una invención del siglo XIX, como ya vamos a ver. ¿Me explico? En el siglo XVIII no hay nacionalismo. Se habla, incluso se va a hablar de patria, pero cuando todas las veces hablemos de patria, no pensemos en una nación. Pensemos en que patria tenía una connotación basada mejor dicho, anclada al lugar donde se había nacido. Patria era el lugar donde se había nacido. Punto. ¿Me explico? La patria para el pueblo de Madrid era Madrid y los alrededores. ¿Está? Les estoy tirando algunos datos para que entiendan después la novela. O para que la relean. Es más, digamos, uno de los que argumenta a favor, digamos, de este libre comercio va a ser un agente del consulado de comercio, un funcionario menor, un criollo, ¿no? Que él podría estar justamente reclamando volver a lo anterior, que era Manuel Belgrano. Manuel Belgrano era secretario del consulado de comercio. El consulado de comercio era una institución que incluso va a seguir mucho tiempo después, una corporación muy importante y muy poderosa que funcionaba dentro de lo que era el cabildo, el ayuntamiento de Buenos Aires, y que era autónoma. Y romper, digamos, con la autonomía digamos, y el monopolio que ostentaba, digamos, este consulado, era muy difícil, ¿no? Y eso Belgrano lo sabía porque trabajaba desde adentro. Trabajaba desde adentro como un funcionario menor. Y escribía a favor, digamos, de la apertura comercial, porque él era básicamente, era un ilustrado fisiócrata librecambista, ¿no es cierto? Alguien me quería hacer otra pregunta. Yo quería consultarle si en el caso de esto, en esta situación de comercio entre colonias que se había dado, el Estado no tenía ningún tipo de intervención, o sea, lo autorizaba
y ellos comerciaban, o había cierta intervención de lo que se comerciaba cuando No, intervenían de alguna forma? lo único que le interesaba a la colonia era el comercio de los metales, que lo controlaba estrictamente porque esa era la forma de recaudar. Siempre, había, un fondo de plata, en el caso de la plata, que era lo que más se producía, digamos, en el Alto Perú, en el Cerro de Potosí. Entonces, había un fondo especial, digamos, que iba a las arcas de era la real, digamos, no me sale ahora el nombre exacto, digamos, pero bueno, la casa real de la moneda, real, ¿no? Era la que recibía, digamos, los fondos procedentes, digamos, de la extracción de los metales. Y eso se lo cobraba a los que tenían las autorizaciones para extraer, ¿sí? Que eran privados, eran empresarios privados, autorizados por la monarquía y para extraer, digamos, el metal. Era lo único que controlaban. Después controlaban bastante poco, porque precisamente el sistema funcionaba porque se controlaba bastante poco. Imagínense que justamente el rechazo y las rebeliones vienen porque la monarquía quiere controlar mucho más de lo que hacía hasta entonces. Mateo me dice que queda 1 minuto. Nos vamos a ver el miércoles que viene si esto se corta. ¿Correcto? Vamos a continuar con esto, vamos a tratar de ir un poco más rápido, pero como ven, si nos ponemos a charlar, la cosa se estira. Y está bien, ¿no? En todo caso, ármense de las preguntas, o de todas las preguntas, y con las preguntas por ahí avanzamos más rápido. ¿Correcto? Y hablo menos yo. Bueno, los despido porque todos ustedes deben tener mucha hambre. Así que, y yo también. Nos vemos. Hasta el miércoles.